diputado Manuel Guillermo, la diputada Alma Griselda, la diputada Ana Ayala, la diputada Selene Ávila, también la diputada Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y el diputado Guillermo Chapman. A continuación, procederemos con la siguiente exposición, para lo cual nuestra secretaria técnica nos hará constar su semblanza. Muchas gracias, diputada. La siguiente participación es del doctor Everardo Moreno Cruz, quien es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un doctorado en Ciencias Penales por la Universidad de Tepantlato. El doctor Everardo es doctor honoris causa por la Barra Nacional de Abogados. También es docente de importantes asignaturas en la UNAM y miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho, integrante del Consejo Técnico y presidente del Tribunal Universitario. El doctor Everardo ha desempeñado diversos cargos como asesor de asuntos jurídicos del secretario de Marina, asesor jurídico del subsecretario de Inspección y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y asesor jurídico del director general del Infonavit. También ha sido magistrado unitario supernumerario de los tribunales agrarios, oficial mayor del Tribunal Superior Agrario. También ha sido fiscal especial para la atención de los delitos cometidos por servidores públicos y previstos en leyes especiales de la Procuraduría de la República. Ha sido subprocurador en la Procuraduría General de la República y cuenta con la publicación de más de 16 libros, siendo Indiscreciones y Remembranzas el más reciente. Muchas gracias, doctor Everardo Moreno Cruz, y le dejamos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Es para mí un honor, un privilegio estar con ustedes, estar en este importante recinto de los poderes de nuestro gran país. Saludo y agradezco la presencia y la invitación del señor diputado Juan Ramiro Robledo, la presencia del señor diputado Leonel Godoy, de la diputada Aleida Alavés, como de todos los señores diputados que nos hacen el honor, para mí, muy distinguido, de podernos escuchar. Estar aquí es un privilegio, así lo entiendo y así lo interpreto. El tema que se me señaló fue eficacia, progresividad y restricciones de la consulta popular, el caso de temas electorales. Lo sabemos bien, la consulta popular es una prerrogativa señalada en la Constitución General de la República para los ciudadanos mexicanos. La consulta popular, regulada en la Constitución General de la República, señala algunos campos en los que no puede someterse a consulta popular, como es lo relativo a los derechos humanos, a la Guardia Nacional, a la Organización de la Defensa Nacional, a los temas de carácter electoral, y que son temas que no pueden, tampoco los presupuestales o fiscales, no pueden estar sujetos a consulta popular. Es por eso, y con eso voy a adelantar una conclusión, que a mi juicio de ninguna manera puede someterse a consulta popular el que los ministros de la Corte sean por elección popular. Esa decisión tendrá que corresponderle al Poder Legislativo, al Poder Constituyente permanente para reformar la Constitución. Finalmente, y lo podemos decir de manera objetiva, la consulta popular se ha practicado en algunas ocasiones. La primera ocasión que se practicó y que no se hizo con los términos y con los parámetros que señala la propia Constitución fue el 25 y el 28 de octubre del 2018, cuando se sometió a consulta popular la construcción o la suspensión de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y con todo respeto, pues quienes podían haber opinado o quienes opinaron quizás no conocían mayormente las exigencias que debe de tener un aeropuerto. En esa ocasión, la consulta popular reflejó una votación de 1.067.000 votos y el 69% votó en contra de la construcción del aeropuerto de Texcoco, y nos costó a todos, a ustedes y a mí, mucho dinero la suspensión
de ese aeropuerto. Fue una desafortunada consulta el que se suspendiera la construcción de ese aeropuerto. Después tuvimos otra consulta, una consulta que realmente no tenía sentido, porque para perseguir a los delitos no se tiene que consultar a nadie. Se consultó si se iba a investigar a los expresidentes. Para eso no se tiene que hacer una consulta. ¿O acaso vamos a someter a consulta popular el que el Ministerio Público inicie carpetas de investigación? De ninguna manera puede hacerse eso. Y que, por cierto, incluso la pregunta que se formuló fue una pregunta realmente poco clara. ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las acciones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y tenía que responderse sí o no. Realmente puedo decir con estos datos que las consultas que se han hecho pues no han tenido o no han logrado, a mi juicio, realmente el recoger una opinión que pueda orientar decisiones públicas. Para esa consulta votaron 6.511.385 personas. De esos 6,5 millones que votaron, el 97% respondió que sí, porque la consulta, como ustedes lo saben, señores diputados, la consulta tiene primero que formularse, bien sea por el presidente de la República, bien sea por el 33% de cualquiera de los legisladores de ambas cámaras, o por el 2% de quienes integran el padrón electoral. Y una vez que se ha hecho eso, entonces se va a formular la pregunta, se va a enviar a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia va a considerar la constitucionalidad, se va a señalar el 1 de agosto siguiente para que se pueda realizar esa consulta, y entonces nos encontramos con que de esa consulta que se hizo, el 97% votó en sentido afirmativo. 1.029.000 personas votaron que no y 48.000 abstenciones. La propia ley, la Ley Federal de Consulta Popular, que como ustedes saben es la ley reglamentaria de la fracción del artículo 35 que regula la consulta popular, la fracción octava, que fue promulgada por Enrique Peña Nieto y que se reformó por el actual presidente López Obrador, señala que para que sea obligatoria la consulta popular se necesita un 40%. Consecuentemente, esta consulta que se realizó pues no se acercó ni de lejos a ese 40%. En tal virtud, la consulta popular, en la forma en que está planteada, con las exigencias que se señalan tanto en el artículo 35 como en la Ley de Consulta Popular, exigen requisitos y circunstancias que no es fácil colmar. Así, nos encontramos con la posibilidad, o se ha planteado así, lo planteó el Ejecutivo Federal, en el sentido de someter a consulta una reforma constitucional para elegir a los ministros. Constitucionalmente no se puede someter a consulta, desde mi punto de vista, porque es un tema de carácter electoral, no se puede someter a consulta la elección de los ministros. Y por otra parte, como abogado, pero le hablo no solamente a abogados, tengo el privilegio de estarles hablando a algunos de ustedes que hacen las leyes de mi país, como legisladores que son. Démonos cuenta, señores, que el ministro de la Suprema Corte de Justicia o la ministra no puede llegar por elección popular, porque va a llegar por elección popular postulada por un partido político, va a llegar por elección popular realizando gastos de campaña, y
Hemos de decirlo abiertamente en este conversatorio. El señor presidente López Obrador sabe la gran simpatía que tiene y la gran simpatía que tiene su partido. Entonces, obviamente que quienes fueran a ser ministros iban a ser personas anuentes con la voluntad, con las directrices y con los principios del partido Morena. Entonces, por eso es que él está pensando en elección popular. Pero ustedes, señores legisladores, ustedes que hacen las leyes, ustedes que garantizan el cumplimiento del Estado de Derecho, no deben de ninguna manera permitir que esto se realice. El Poder Constituyente Permanente, integrado por ustedes y por la Cámara de Senadores y por las legislaturas de los estados, no debe de realizar una reforma de esa naturaleza que sería realmente perjudicial para el país. No podemos negar el procedimiento actual para elegir, para designar, para nombrar a los ministros de la Corte es un procedimiento que no ha sido equívoco, que ha sido acertado. Las ternas enviadas por los ejecutivos para integrar la Suprema Corte han estado siempre integradas por personas que tienen calidad, capacidad y que, elegidos por el Senado, de alguna manera, en forma indirecta, se está practicando una elección de carácter democrático. Somos una república democrática, representativa y federal. Son ustedes representantes de la ciudadanía. Son los senadores también representantes del pueblo. Qué mejor que sean ellos los que designen quiénes van a ser ministros, y qué mejor que sea el titular del Ejecutivo Federal el que determine quiénes van a ser los integrantes de la terna y quiénes podrán ser los que vayan a ocupar ese el más importante sitial para administrar justicia. La Suprema Corte no ha actuado políticamente, la Suprema Corte ha actuado jurídicamente. El que haya habido, veo el reloj porque ya me quedan 4 minutos, el que haya habido resoluciones contrarias al sentir del Ejecutivo Federal no quiere decir que sea político, quiere decir simplemente que se ha actuado constitucionalmente. Y entendamos que la Constitución, partiendo de esa afirmación o de ese concepto teórico de la pirámide jurídica de Kelsen, la Constitución es la base de nuestras instituciones. Cuando se atenta contra la Constitución, se está atentando contra el Estado de Derecho. Y las resoluciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia, que han sido contrarias a algunas decisiones políticas, no quiere decir que sean decisiones políticas, son decisiones jurídicas atendiendo a los principios constitucionales que nos rigen. Es por eso, señores, que considero que no debe, en principio, no puede jurídicamente someterse a consulta popular la elección de los ministros. Finalmente, si se sometiera la Suprema Corte de Justicia, no iba a autorizar eso porque estaría violando la Constitución. Será entonces a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la legislatura de los estados, a quienes corresponda en un momento determinado determinar la elección de los ministros, que yo considero totalmente contraria a la propia estructura de nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Everardo, gracias por su participación y sus reflexiones. Siguiente ponente.